Bien, buenos días nuevamente. Ya estamos en la última sesión de español. En esta clase vamos a hablar de las preguntas que nos falta por contestar. Hay algunos temas que no hemos revisado todavía, pero son temas sencillos. Lo importante es que ya revisamos lo principal, que es como los tipos de textos, géneros y subgéneros, pero nos faltan algunos. Hoy vamos a darle cierre y las últimas preguntas, pues también las vamos a revisar. En su guía, acuérdense que ya les compartí la guía de español. Tienen una sección de, bueno, le llaman, es la sección de comunicación. Ahí en la guía no se llama español, pero pues nosotros sabemos que los temas, así los hemos conocido siempre. Se divide en dos. En la guía se llama comunicación, pero hay una parte de español y una parte de inglés. La de inglés está ya al final, son unas pocas preguntas, como 5 preguntas o algo así. Pero en total son 32 reactivos. O sea que supongamos que son como unas 25 preguntas de español y incluyen los temas pues, que estamos comentando aquí. Bueno, vamos a darle una revisada a los temas que nos faltan. Por favor, tengan a la mano su cuaderno y tomen nota, porque ya saben que continuamente hacemos preguntas. Y pues sus apuntes, sus notas, son el material principal para cuando a ustedes les toque estudiar. Vamos a hacer al final una evaluación de práctica de español para que pues pongan a prueba sus habilidades. Todo lo que han aprendido tiene que ponerse a prueba. Así que preparados. Vamos a comenzar con estos temas que decíamos, lo último. Voy a ponerles en pantalla un pequeño texto y vamos a revisarlo entre todos. Me avisan porfa cuando ya lo puedan ver, que ya lo tengan en su celular y ahora sí comenzamos. Ya se ve, profesor. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Sale, muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. Pues dijimos que uno de los temas principales en su examen pues es subgéneros literarios y hablamos de un montón de clasificaciones. Los textos en general pueden ser literarios y no literarios. Por ejemplo, si leemos un artículo científico, puede ser considerado como no literario. O si leemos en alguna revista de estas muy populares de chismes del espectáculo, pues también es un texto no literario. Pero lo que diferencia uno de otro es que el tipo de lenguaje. Los textos literarios utilizan, por ejemplo, el lenguaje connotativo, porque su finalidad es pues más estética, ¿no? Cuidar más el estilo y cosas así, es el sentido de los textos literarios. Entonces, en este tipo de textos encontramos subgéneros, porque como lo que importa es el estilo y comunicar algo muy concreto, los textos se clasifican de esta manera y es donde encontramos los subgéneros. Habíamos hablado hace un momento de que dentro del género épico, los subgéneros literarios que podemos encontrar ahí son el cuento, de lo que ya hemos hablado bastante, e incluso ya tuvieron la oportunidad de escribir su propio cuento, la epopeya, la novela, el poema épico y algo de lo que no hemos hablado que son los cantares de gesta. Suena medio extraño, ¿no? Pero esto de los subgéneros tiene que ver con el desarrollo histórico de la literatura. Hay algunos subgéneros que pues, son de una época específica, por ejemplo en la Edad Media. Yo les había hablado de unos subgéneros que son el sainete y el entremés. ¿Alguien se acuerda lo que comentamos sobre eso? Porque venía en el examen, por eso lo comentamos. Y ahí decía, ¿es un sainete o un entremés?
Y yo más o menos traté de explicar qué es eso, pero ¿alguien lo recuerda? ¿Qué es un sainete o un entremés? Adelante. Adelante, Rafa. El, el entremés es como un tiempo en medio de una obra, por lo que recuerdo. Pero eso se usaba en la época medieval o la Edad Media. Ándale, exacto, Rafa, muy bien explicado. A ver, ¿alguien más? No, es Rafa también. Ah, ok, ok. Sí, pero así como lo explicó Rafa, exactamente. Es como el intermedio. En una obra de teatro es el intermedio. Pero en el intermedio, para igual, pues entretener al público, hay una historia corta, igual interpretada por actores, pero muy breve, muy breve. Entonces, ese es el entremés. El entremés. Yo les decía en aquella ocasión que si lo pasamos al lenguaje cotidiano, es como lo que conocemos como un sketch. Un sketch. Seguramente lo han visto en la tele, ¿no? Un sketch es como, ¿sí? Rafa sigue con la manita levantada, tal vez quiere participar nuevamente. Ah, excelente. No, 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 se levantó sola. Ah, ok, ok. Decíamos que y es como un sketch. Adelante. ¿Qué es un sketch? Adelante, Moni. El sainete no nos dijo que era como una obra, pero como cómica, como de burla, algo corta. Sí, sí, un sainete es como, incluso hay gente que utiliza esa palabra. Eh, ya armaste se armó un sainete. Un sainete, yo lo he escuchado que mucha gente lo dice, que se armó un sainete. Un sainete es como cuando le dices a alguien, ah, ya vas a hacer tus panchos, ¿no? O sea, ya vas a hacer tu drama, ya vas a empezar a actuar. Bueno, pues eso efectivamente es un sainete. Es como una, es como una obra corta, pero quedamos que pertenece a una época específica. O sea, probablemente ya no sea popular, ya no se represente, sino solo en casos muy particulares. Pero sí pertenece al sector popular. Adelante. Es Ceci que nos manda un mensaje en el chat. Dice, profe, del subgénero literario épico, ya le mencioné un poema y un cuento y usted dijo que no, y veo que en la imagen que tienen en la pantalla, que sí están. Del poema dice, el- dice, profe, del subgénero literario épico, yo mencioné un poema. Es que los épicos son historias. El género épico es todo lo que es digno de ser contado. Y aquí dice género épico. Subgéneros son cuento, epopeya, novela, poema épico. O sea, es un poema que te cuenta una historia. Cantares de gesta, la leyenda, la fábula, los romances líricos y la epístola. No, yo no lo veo. No, los poemas, acuérdense, los poemas pertenecen al género lírico porque tienen rimas y quedamos que no hay géneros puros. Un poema épico es una historia, pero contada en verso. Tal vez ahí está el detalle. Ahorita vamos a ver cada uno, de hecho ese es el tema de hoy. Puede ser, ¿se acuerdan que hablamos de las canciones de los Tigres del Norte? Dijimos, los Tigres del Norte tienen canciones donde cada canción es una historia. Entonces, ¿dónde la clasificas? Efectivamente es una historia porque tiene personajes. Habíamos hablado, bueno, hay una canción que se llama El niño y la boda, y entonces habla de un niño que está esperando afuera de una iglesia porque el que se está casando en su papá, pero con otra mujer. Y entonces empieza a haber te empiezan a contar la situación y qué dijo la gente y qué dijo el niño. Y entonces, pues es una canción, no es una historia. ¿Es un cuento o es un poema cantado? Pues puede haber toda clase de mezclas. Un poema épico es una historia referente a alguna batalla o algún hecho histórico, pero contado en forma de verso. Un ejemplo de poema épico, bueno, ahorita les voy a poner algunos nombres. ¿Qué más? Y la epopeya es otro tipo de historia también, que también puede ser contado
en verso. Un poema épico, ¿han escuchado hablar de la Ilíada y la Odisea? Están escritas en verso y hablan de las guerras de la antigüedad. La guerra de Troya está contada ahí. Si lo leemos, pareciera un poema, pero nos está contando una historia. Es la historia de Aquiles y Héctor. Entonces, bueno, no hay géneros puros. Cuando nos hablen de poesía, la vamos a meter en género lírico. Cuando nos hablen de historias, las vamos a meter en género épico. Luego dice, dentro del género lírico, los subgéneros literarios son, ahora sí, el poema, así como la oda, los sonetos, los himnos o canciones, la elegía o la égloga sátira. Bueno, igual estamos hablando de épocas. Son textos que aparecieron en una determinada etapa de la historia, pero que ya no son comunes. Vamos a ver ahorita su evolución, cómo pasaron al mundo actual. Dice, ahora ya sabemos cuáles son, pero ¿cómo se caracterizan? Es importante identificar cada género literario, su subgénero y sus características. Así que dice acá, esto ya lo habíamos visto, pero nada más es un repaso, que los géneros literarios son los grupos en los cuales podemos englobar una obra literaria concreta. Desde una óptica de retórica clásica, ya hemos dicho que las obras literarias se pueden clasificar de la siguiente manera. Son los géneros que hemos estado comentando una y otra vez. Las obras líricas o el género lírico, las obras épicas y las obras dramáticas. Acuérdense, lírico, poemas. Épico, historias. Dramático, las obras de teatro, lo que está hecho para ser representado. Dice Ángel, disculpe, ¿género épico y narrativo son iguales? Sí, exactamente, sí, sí son lo mismo. Épico y narrativo. Aunque les digo que esta clasificación viene desde los tiempos de Aristóteles. O sea, los griegos ya se interesaban por clasificar la literatura, porque no es lo mismo cantar una canción que contar una historia o una leyenda o hacer un mito, aunque puede haber mezclas. Quedamos que puede ser una canción que cuente una historia o una historia que esté contada en verso. Entonces, ¿dónde lo vamos a meter? Bueno, pues ahí es donde salen los subgéneros. De ahí salen los subgéneros, porque no es tan fácil meter un texto en un grupo. Estos son los géneros principales. Aquí nos falta agregar el didáctico, pero ya quedamos que según la fuente que consultemos, pueden incluir o no el didáctico. El didáctico pues incluye el resto de los textos. Por ejemplo, un ensayo entraría en género didáctico. Un ensayo. Y quedamos que un ensayo puede ser de estilo libre y es la opinión informada de alguna persona. Cualquiera de nosotros puede escribir un ensayo. Bueno, ahora sí. La lírica habitualmente tiene que ver con la sensibilidad y la estética. O sea, un poema está hecho para expresar emociones. Hablar del amor, de la vida o de la muerte también. La épica normalmente narra. O sea, la épica siempre te cuenta una historia. Narra hechos acaecidos a héroes o también a antihéroes. Es que en la literatura la épica se concentra más en las historias por ejemplo, que le dan identidad a los pueblos. Hay una, hay una obra que se considera la primera obra épica que se llama la, la leyenda de Gilgamesh, y es de los tiempos de los sumerios. O sea, estamos hablando como de unos 6.000 años antes de Cristo. Y todavía se cuenta esa historia, la leyenda de Gilgamesh. Y habla de pues igual es un héroe, un hombre así con muchas cualidades, que era muy valiente, muy querido por el pueblo, entonces tenía un amigo, pero una serpiente, su amigo se llamaba Enkidu, y entonces una serpiente
los puso a pelear. Por alguna razón Enkidu murió, entonces Gilgamesh quedó muy triste y buscó por muchos años la fuente de la juventud para devolverle la vida a su amigo. Entonces eso es lo que cuenta. Así que es la historia de alguien pues a quien admirar o alguien con muchos valores. Ese es el origen de la épica. Y luego vienen las obras dramáticas. La obra dramática es pues el libreto o el guión de alguna película, obra de teatro, una telenovela. Eso sería una obra dramática, algo que está hecho para ser representado al público. Bueno, en el origen, ¿no? Porque ahora pues ya es más popular el cine que el teatro. Entonces, sí está hecho para ser representado, por lo general a un público, pero pues puede ser obra de teatro o no. Entonces, el origen de los géneros, aunque casi todas las obras literarias se pueden clasificar dentro de los tres grandes géneros citados en el párrafo anterior, hay que tener en cuenta que toda obra literaria se gesta en un determinado periodo histórico, al cual se encuentra indisolublemente unido. Esto puede provocar que la obra no encaje a pies juntillas en un determinado género literario. Es justo lo que estamos hablando. No es tan fácil clasificar un texto. Puede ser un poema que cuenta una historia. Entonces, por eso existen los subgéneros y se conecta mucho con la historia. Porque así como hablamos del sainete y de la, ¿cuál era el otro? El entremés, son cosas que surgieron en la Edad Media o en el siglo XVII o XVIII, porque no había televisión, ni internet, ni nada de eso, ni radio, y entonces la gente se entretenía viendo representaciones. Pero esas representaciones pues tenían diferentes características. Algunas eran muy cortas, otras eran de carácter como chusco, ¿no? Eran pues, bromas o burlas a los gobernantes y entonces salen todos los demás subgéneros. La sátira es una burla, por lo general hacia la gente que está en el poder o a una situación de la sociedad. Entonces eso es una sátira. Pero la sátira también puede ser cantada, puede estar declamada como en verso. Y entonces sale otro subgénero. Y así empieza esta historia. Entonces, ¿cuáles son los subgéneros literarios? En esta sección os vamos a mostrar de forma esquemática cuáles son los subgéneros dentro de cada uno de los géneros. A continuación podrán ver las características de cada uno de ellos. En los géneros, dice, los literarios épicos o narrativos son la épica, la epopeya, cantar de gesta, el romance, novela, cuento, leyenda, fábula. Y los literarios líricos son la oda, la elegía, la égloga, la sátira, el himno, la canción, el epigrama, el romance, el soneto y el madrigal. Literarios dramáticos, la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, la ópera y la zarzuela. Son subgéneros de los que les hablan en las preguntas de la guía. Bueno, dijimos que esto de los subgéneros tiene mucho que ver con la historia. Entonces, al gestarse y publicarse la obra dentro de un contexto histórico determinado, provoca que el género literario que ampara la obra se esté desarrollando con unas determinadas variaciones que han influido al autor a la hora de escribir el texto literario. Cuando muchos autores caen bajo la influencia de una manera de tratar un género literario, en un tiempo determinado, esto hace que nazca el subgénero. Entonces, hay que conocer el periodo histórico al que pertenece. ¿Ustedes saben quién es esta mujer? Seguro sí, ¿no? ¿Quién es la mujer que está representada ahí, en esa imagen? ¿Quién es? Es muy famosa. Está en los billetes de A100. Adelante. Adelante, Chay. Es Sor Juana Inés de la Cruz, de las principales musas de la literatura de aquel tiempo. Exacto. ¿Sabemos de qué tiempo hablamos? ¿Cómo de qué año será Sor Juana, Chay? No sé si por 1800, bueno, no sé. No he leído su biografía. Sí, exactamente. Es Sor Juana y es antes de 1800. Se le conoce como la 10ª musa.
fíjense. Le apodaban así porque en la, en la antigüedad, en la época de los griegos, había 9 musas. Porque a ellos les interesaba mucho el arte. Entonces una musa era como una especie de deidad que, pues según la gran imaginación de los griegos, cuando alguien creaba una obra literaria, un poema, o escribía sobre la historia, o hacía algo importante, era inspirado por una deidad, como que se te tenía que acercar para decirte cómo escribir tu canción o algo así. Y entonces esas son las musas. Cuando alguien escribía algo muy bello, decían, no, pues es que las musas te acompañaron. Y había una musa de la historia. La musa de la historia se llamaba Clio. Había la musa de la comedia. La musa de la comedia es Talía. Y así, cada musa tenía su nombre, y había 9. La musa de la escultura, la musa de la música, y así. De hecho, de ahí viene la palabra museo. El museo es donde habitan las musas. Así que Sor Juana era la 10ª musa, porque en los tiempos de los griegos había 9. Y ella, pues, con todo lo que escribía, se decía que tenía la inspiración total, o inspiraba a otros a escribir. Por eso es la 10ª musa. Y ella vivió en la época del virreinato, mientras aquí en México, pues no sé, estaba eso de la Inquisición y México no se llamaba México, era la Nueva España, el gobernante era un virrey. Entonces, en esa época, por ahí de 1640 y tantos, en esa época vivió Sor Juana. Dice, me fui hasta allá, es de 1648, dice Chay. Excelente, estamos hablando justo de esa época. ¿Y por qué lo pongo aquí y por qué lo mencionamos? Pues porque es de un periodo histórico específico. Si leemos un poema de Sor Juana, que de hecho háganlo, pues ahí en el billete de 200 hay un pedacito de un texto de Sor Juana, pero de los billetes de los anteriores. Y pues sus textos sí son más o menos famosos. Incluso hasta hay memes de Sor Juana. Les voy a compartir uno al grupo, un meme de los textos de Sor Juana. Entonces ella tenía una manera muy particular de escribir, pero porque vivía en una época específica. A lo mejor hoy se nos haría como muy, muy rebuscada la forma de escribir, pero ella vivió en el periodo barroco y estaba influenciada por los escritores españoles. Así que eh, pues tal vez no entendamos no se nos haga tan fácil de leer Sor Juana, pero porque perteneció a un contexto histórico específico. Y era muy admirada porque, o sea, era una mujer muy culta, hablaba pues varios idiomas y se la pasaba leyendo. Entonces, pues se vio influenciada por su época y criticaba a la gente, pero lo hacía con tanta elegancia que la gente acababa agradeciéndole, ¿no? Aunque le acabara de decir un insulto o algo así, para la gente era maravilloso por la forma en la que escribía. Entonces, chequen los textos de Sor Juana. Ahora sí, vamos a hablar primero de los subgéneros líricos. Van los primeros, ¿eh? Subgéneros líricos. Acuérdense que la lírica lleva ese nombre por el instrumento musical. Una lira es una guitarra. Entonces, el género lírico tiene subgéneros. Vamos a ver cuáles son. El primero es la canción. Es un tipo de expresión, casi siempre en una oración, que parece parte de una pieza musical. O sea, canción es un subgénero. El mayor auge del canto lírico en la Edad Media, acuérdense, esto lo vamos a ver también en la historia. Toda la historia se divide en prehistoria e historia. La prehistoria es antes de la escritura y la historia pues, después de la escritura. Y entonces hablamos de edades o de periodos. La edad antigua, luego sigue la edad media.
La Edad Media empieza cuando se termina el Imperio Romano, por ahí del año 470 y tantos. Después de que caen los romanos, empieza la Edad Media. Y la Edad Media termina con el descubrimiento de América. O sea, fueron 1000 años. En esa época, la Edad Media también se le conoce como el oscurantismo. Y en esa época, ¿qué escribía la gente? Dice que había poetas modernistas como Francesco Petrarca, fíjense en los años, 1300 y tantos, o sea, en la plena Edad Media. Lope de Stoniga, 1400 y algo, justo antes de que terminara la Edad Media. A lo largo de los siglos, el canto lírico ha evolucionado hacia diversas expresiones colectivas, a menudo incorporadas al arte dramático. O sea, se mezcla el género lírico con el género dramático. Entre ellos están el coro, la orquesta y la ópera. Suelen estar representados por tenores, sopranos y cantantes cuya principal característica es la profundidad de su voz. Entonces la canción es un subgénero del género lírico. Pues claro, tiene toda la lógica, ¿no? Porque dijimos que lírico tiene que ver con ritmo. El himno, este ya también lo habíamos platicado, es otro subgénero de la lírica. Dice, está estrechamente relacionado con la canción debido a similitudes en el estilo de interpretación. Sin embargo, de este último en la forma en que promueve razones nacionales o religiosas. De hecho, en la antigüedad eran una forma común de alabar a los dioses. Pues hoy ya nadie hace himnos para los dioses. Bueno, quién sabe. Pero el himno nacional forma parte de los emblemas nacionales junto con las banderas y escudos de todos los países del mundo. Incluso los países que no son reconocidos internacionalmente suelen tener sus himnos nacionales. O sea que todos los países tienen. Y el himno nacional mexicano, pues quedamos que está escrito en verso. Ya lo habíamos hablado también, ¿no? Que bridón rima con cañón, que guerra rima con tierra, y está escrito, tiene su coro, o sea, algo que se va repitiendo y que también tiene musicalidad, y está estructurado en estrofas. No le llamamos párrafos, sino estrofas. Y el himno nacional es muy largo, muy largo. No sé si todavía se sigue cantando en las escuelas. Pero cuando yo era niño, pues sí, cada lunes tenías que cantar el himno nacional. Aunque la otra vez le pregunté a mi sobrino y no se lo sabe. Entonces, no sé qué está pasando. Ahora sí, vamos a ver otro subgénero, la elegía. Vayan anotando, ya llevamos 3. La canción, el himno, ahora vamos con la elegía. Esta palabra aparece en una de las respuestas en la guía. ¿Se acuerdan? Que incluso alguno de ustedes me había preguntado qué es una elegía. Bueno, pues aquí está la explicación. Es una expresión estrechamente relacionada con el sentimiento, la lamentación, depresión, deseo y recuerdos ideales. O sea, podríamos decir, una elegía es un canto de lamentación. Así lo pueden anotar. ¿Qué es una elegía? Es un canto de lamentación. Dice, por lo tanto, la elegancia es impulsada por la pérdida, ya sea material, emocional o mental, para un miembro de su familia. Del mismo modo, están asociadas con otro tipo de auxiliares líricos, por ejemplo, canciones. La elegía es una forma de expresión lírica que se estableció en la antigua Grecia. Los helenos, bueno, así le decían a los griegos, los helenos. Lo determinaron por el llamado altímetro. Está formado por versos hexagonales alternados con versos irisados. No me pregunten qué es irisado porque la verdad no lo sé, pero nos está hablando de la estructura. Hexagonal se refiere a que son 6 versos. Dice, desde entonces el epitafio ha trascendido todos los momentos históricos y políticos de la civilización occidental. O sea que una elegía, pues digamos, ya cuando alguien se muere no le hacen una canción, pero sí le hacen un epitafio. Los epitafios son comunes hoy. ¿Alguien ha escuchado hablar de los epitafios? ¿A qué se refiere un epitafio?
Hoy sí se usan los epitafios, pero ¿qué será un epitafio? ¿No? ¿Nadie? Si han Un visitado... pensamiento, Ajá, adelante, Rafa. ah, disculpe, no un pensamiento del ser que ya falleció, o sea que dejas dicho que quieres que diga tu tumba. Ándale, exactamente. Es algo que se pone en las tumbas y es una frase o una dedicatoria. Adelante. Profe, Moni, Pedrosa y Cris querían participar. A ver, vamos a darle la palabra a Moni. Moni, ¿qué es un epitafio? Sí, profe, lo que decía Rafa es algo que dice en tu tumba, algún pensamiento, una frase, algo. Lo que Sí, decía Rafa. sí, y por lo general, bueno, la persona antes de morir dice, yo quiero que en mi tumba escriban esto, porque no se representa lo que pensabas de la vida o algo muy profundo para ti, entonces, o lo pueden escribir los familiares, ¿no? Si era una persona muy admirada, pues escriben algo ahí en la tumba, amado padre o algo, pero algo muy particular, no una frase ya que puedas ponerle a cualquier muerto, sino algo que sea especial para esa persona. Ahora sí, alguien más quería, ¿verdad? Participar. Sí, Cris. Sí, pero era referente, bueno, lo mismo que habían dicho mis compañeros. Gracias. Ah, ok, gracias a ti, Chris. Exacto, es un texto que se coloca en una tumba y está dedicado a una persona pues, que era muy admirada o no sé lo que quieras decir después de que la persona muere. Eso es un epitafio. Entonces, la elegía se transformó en el epitafio. Quedamos que es una canción de lamentación para cuando alguien muere o hay una pérdida muy grande. Quedamos que, según lo que dice acá, en la época de los griegos era algo muy común. Cuando una persona moría, pues le hacían sus versos. Profe Adelante. Rafa quiere participar. Sí, Rafa. Bueno, usted comenta que no hacen canciones ya para algún muerto, pero pues yo estoy pensando y creo que sí. Por ejemplo, está la de Amor Eterno, la de Me Acuerdo y varias que sí están cantándole a un muerto. Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Es que hay canciones de todos los temas, ¿no? No solo canciones de amor, que son las más comunes, pero sí hay canciones dedicadas a la muerte o cuyo tema es la muerte o que extrañas a alguien. Pero aquí la elegía es, pues sí, tienes razón, esa sería una elegía, una canción de lamentación, aunque pensamos aquí en una canción hecha específicamente para una persona, o sea, se muere, no sé, algún familiar y vamos a hacerle una canción a ese familiar donde hable de sus hazañas o de, pues algo que haya dejado, no sé, su aportación. Eso es la elegía. Entonces sí, es una canción de lamentación, canción triste. Sí, la de Amor Eterno es muy triste, ¿no? Dicen que Juan Gabriel se le escribió a su mamá, porque cuando la mamá murió, él no la pudo ir a ver. Entonces le escribió su canción. Buen ejemplo ese. Entonces, hay otro subgénero que es la égloga. Me cuesta un poco de trabajo, ¿no? La égloga. Aquí la imagen que les pongo, pues tiene todo que ver con la descripción de qué es una égloga. Una égloga es una expresión lírica, o sea, igual un poema o algo acompañado de música, creada a través del diálogo entre dos o más personas. Por eso les digo, no hay subgéneros puros. Esto es un diálogo, pero no es una obra dramática. Es un diálogo que está cantado. Y dice, por lo general, esta generación aparece en obras de teatro ambientadas en el campo, donde la acción comienza con una conversación entre dos pastores. Entonces, ¿qué es una égloga? Es una representación cantada, pero que habla de la vida en el campo, la vida de los pastores. La mayoría de las obras ambientales más famosas consisten en una sola obra y se hicieron muy populares en Europa durante el Renacimiento. O sea, ya estamos hablando de la etapa histórica siguiente. Eh, la Edad Media, quedamos que terminó en 1492 con el descubrimiento de América.
Ahí se acaba la Edad Media y empieza otra época, que es la época, la Edad Moderna, así se le llama. Y el Renacimiento es parte de la Edad Moderna. En esa época, ya quedamos, no había tele, ni radio, ni internet, ni nada. Entonces, la gente lo que hacía para entretenerse era ver representaciones teatrales, pero había muchos tipos. Cuando el tema de las representaciones era sobre la vida en el campo y era un diálogo entre personajes, entonces estábamos hablando de una égloga. Égloga, aunque pertenece al género lírico, es un diálogo. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario de lo que estamos hablando? ¿Todo bien? Verona, ¿tienes alguna duda? No te hemos escuchado hoy. Verona, ¿estás ahí? Todo bien, profe. Estoy escuchando. Todo bien, Perfecto, aquí ando. Es que ando un poquito indispuesta, pero sí, aquí estoy. entiendo. Sale, muchas gracias. Pues ya está. Este es otro subgénero del género lírico. Así que ya cuando en el examen lo pongan en las respuestas, ya sabes. Égloga se refiere a eh, una pequeña obra de teatro entre pastores, donde la temática es la vida en el campo. Esa es una égloga. Y la elegía, quedamos que es un canto de lamentación. Ahora vamos a hablar de otro subgénero. Este se llama la oda. ¿Qué es la oda? Es un poema profundamente meditativo en el que se exaltan las cualidades de una persona, cosa o lugar. Este tipo de expresión lírica era muy común en las obras dedicadas a los dioses de la mitología griega antigua. Sé que los griegos están metidos en todo. Pareciera que los griegos inventaron todo. Y pues casi, casi. Por eso a la cultura griega se le considera como la cuna de la civilización. Sus aportaciones son muchas. Cosas que hacemos hoy tienen que ver con los griegos. Ya habíamos hablado de la democracia, la filosofía, las matemáticas. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Pues Pitágoras era un griego. Entonces, dice, asimismo se utiliza para celebrar victorias militares o la belleza del paisaje griego, o para algunos personajes. Luego, en la Edad Media, las canciones populares volvieron a estar de moda gracias a intelectuales como Fray Luis de León. Además, el himno nacional actual de la Unión Europea es el himno a la alegría, o la oda a la alegría, ¿no? También, compuesto por Ludwig van Beethoven, la novena sinfonía. Seguro sí la han escuchado. Esa es una oda. Dice, está a su vez inspirado en el poema de la alegría del poeta Friedrich von Schiller. Bueno, son ejemplos de odas. Aquí hay una oda al chocolate. Entonces dice que una oda es un poema, pero de admiración hacia una persona o hacia una cosa. O sea, que alguien le escribió un poema al chocolate. ¿Qué dice? Oh, chocolate, eres mi salvador de todo lo que... Ah, eres mi salvador de todo que es en mi día. Con leche u oscuro, eres mi mejor amigo. Hay muchos tipos de ti, con muchas emociones. ¿Cómo alguien puede escribirle algo así al chocolate? Pero sí existe. Incluso hay un poeta latinoamericano que le escribió una oda a la cebolla. Así es, no es chiste. Hay una oda a la cebolla. Bueno, pues de esto se trata. Es una composición de admiración. Ahora sí, viene algo que ya les había mencionado antes, la sátira. Quedamos que la sátira es una burla, y también pertenece al género lírico, o sea que está escrita en verso, una sátira. Dice, es una subcorriente lírica valiosa que continúa hasta el día de hoy, debido a sus poemas intrincadamente escritos y frases mordaces. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, otra vez, aunque la grafía más recordada en español se creó a finales de la Edad Media. Asimismo, la sátira se ha convertido en una forma aceptable de criticar la sociedad y el orden establecido. Pues sí, todavía existe la sátira. Hoy la podemos ver, por ejemplo,
en la caricatura, ¿no? Las caricaturas sobre temas políticos, pues son sátiras, porque tienen ahí alguna frase o algo que critica al presidente o al gobernante en turno. Entonces la sátira, recuerden, es una forma de criticar el orden establecido. Así, los recursos más utilizados en la sátira son la sátira, la ironía, tanto en prosa como en verso. Estas características son muy evidentes en los dos grandes autores del siglo de oro castellano. O sea, estamos hablando de la época de oro de la literatura española, que es Lope de Vega y no me acuerdo quién es el otro, pero es el siglo de oro español. Y entonces, espero que ya lo hayan anotado, la sátira es una crítica al poder. Vamos con otro más. Este se llama epigrama. ¿Qué es un epigrama? Dice, se destaca por su estilo inteligente, sexy y mordaz, y por lo tanto se considera que es muy similar a su ortografía. Sin embargo, se diferencia de este último porque es más breve. Normalmente consta de 2 líneas e indica un único sentido de trascendencia. El epigrama, como la mayoría de los géneros líricos, se originó en la antigua Grecia, otra vez, y su palabra significa aplastar, o sea, algo como de piedra que te aplasta. Ese es el origen etimológico de la palabra epigrama. Epigrama. Los helenos los colocaban en las entradas de importantes edificios, al pie de estatuas y tumbas. Su propósito es celebrar un evento histórico o celebrar la vida de una persona. Más tarde, las inscripciones en la lápida se llamaron estela, una estela. Pero algunos símbolos fueron escritos para reflejar ciertas preocupaciones de la época. Dice, profe, perdón, ¿qué dijo que era la oda? ¿Cómo quedó resumida la descripción? Vamos a regresarnos a la oda. La oda en resumen, es un poema que exalta las cualidades de una persona, cosa o lugar. ¿Va? Esa es una oda. Entonces, es un poema de admiración, podríamos decir. Por ejemplo, aquí alguien le escribió un poema al chocolate. Si algo te gusta mucho, le puedes escribir un poema, una oda, algo que exalte sus cualidades de una persona o de una cosa, como aquí. Muy bien, entonces decíamos que los epigramas. Un epigrama es, que damos un texto breve, son 1 o 2 líneas, que tiene el propósito de celebrar algún evento histórico o la vida de una persona. Aquí dice mentor. Unos dicen que ha caído el apoyo al presidente, otros dicen que ha subido, sobre todo últimamente. Bueno, esto es un epigrama. Es como una rima, algo muy corto, pero dice acá que tiene un estilo inteligente, sexy y mordaz. ¿Se les ocurre algún otro uso de los epigramas? ¿O ustedes lo habían escuchado o visto? ¿No? ¿Nadie? No. Pues los epigramas sí son comunes. Claro, nunca sabemos que así se llaman, pero es una frase así como chistosa, una frase ingeniosa más bien. Es una frase ingeniosa que resume algo histórico o algo que todos saben, pero no lo pueden decir. Hay un epigrama que pertenece a la historia de México. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esos temas. Vamos a ver historia. Sobre todo en el examen les piden historia de México. Historia universal casi no. Pero hay un periodo histórico en México que es el Maximato. El Maximato fue como por ahí de los años 1930, 1935, por ahí, donde hubo varios presidentes en ese periodo,
pero se decía que nada más eran títeres, que, que había, pues no sé, influencias del presidente que habían dejado. Es decir, me parece que fue Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente en esos años, pero influenció a los presidentes que siguieron, pero el que seguía mandando era él. Así que en este periodo histórico, que se conoce como el maximato, porque era el presidente que ya no lo era el jefe máximo. Y se decía que, bueno, crearon un epigrama sobre eso. A pesar de que alguien estaba en el poder, pues decían que no, que él no mandaba, porque recibía las órdenes del expresidente. Así que crearon un epigrama, o sea, una frase muy ingeniosa. Decía, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Eso lo hacían en referencia al castillo de Chapultepec, que era donde antes vivían los presidentes, pero enfrente de Chapultepec vivía este personaje del que les hablo. Entonces el personaje nada más era un títere y recibía las órdenes de otro. Por eso crearon ese epigrama. O sea, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Entonces, nada más era un títere. Y bueno, pues los epigramas igual los encontramos no solo en la política, sino se puede hacer un epigrama sobre eh, alguna, alguna situación de interés, por ejemplo, una obra artística o algo que está muy presente en la cultura popular, pero quedamos que es una frase ingeniosa y mordaz, o sea, como de un humor negro, ¿no? Bueno, hasta aquí sí queda claro qué es un epigrama, más o menos. ¿Todo bien? ¿Nadie? No, el presidente del que les hablaba era Plutarco Elías Calles. Era el que lo conocían como el jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Y los que le siguieron eran nada más, pues digamos que sus achichincles. Ahora sí, vamos a ver el siguiente. Ya acabamos eh, con los subgéneros líricos. ¿Alguien me los puede enlistar, por favor, de los que acabamos de ver? ¿Cuáles son los subgéneros? De todos modos, ahorita vamos a hacer nuestro resumen, pero adelante. Los subgéneros del género lírico son canción, himno Ajá, nacional, elegía, que la elegía es una canción de lamentación, ajá, la égloga es una conversación entre dos pastores, ujú, la oda es un poema de admiración hacia una cosa o alguna persona. ujú. La sátira es una forma de criticar tanto en prosa como en verso. El epigrama significa aplastar y es un texto breve con el propósito de celebrar a alguien. Ajá, bien, bien. Un epigrama es una frase o un verso así muy cortito que quedamos que es ingenioso, ¿no? Y retrata algún evento histórico o algo que está sucediendo. Exacto, pero muy bien, Ceci. Buen resumen. Esos son los subgéneros del género lírico. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hablar de los subgéneros del género épico. Vamos a ver cuáles son. Actualmente el género épico está ligado al género narrativo. En un principio se trataba de un género literario en el que se relataban hechos legendarios. Normalmente estos se hacían pasar como verdaderos o basados en verdad. O sea que el origen del género épico tenía que ver con las batallas, ¿no? Batallas legendarias. Pero pues ya después se hizo extensivo para toda clase de historia.
La narración es una forma de expresión, es la forma de expresión más habitual, aunque esta puede mezclarse con la descripción e incluso con el diálogo. Otra vez, se mezclan los tipos de textos. O sea, no hay géneros puros. Un cuento puede tener diálogo, o una novela puede tener diálogo, pero no por eso entra en el género dramático. Dice, la épica oral eran relatos contados de viva voz por los llamados rapsodas. Aquí dice rapsodia, pero rapsoda. Un rapsoda era una persona que contaba historias, porque hace mucho tiempo pues la gente no sabía leer ni escribir, así que se enteraban de los acontecimientos por alguien que se paseaba por las calles e iba contando. Esto era en la época de los griegos, en la antigüedad. Los rapsodas eran los que contaban las historias, se las sabían de memoria y las repetían una y otra vez. Ya después en la Edad Media, como pues las cosas fueron cambiando, ya no eran rapsodas, ahora eran juglares. Un juglar era igual un personaje que andaba por la calle y recitaba historias o canciones. Era un juglar. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora, de los subgéneros de el género épico o narrativo. Bueno, la novela. De esto ya hemos hablado, así que nada más lo vamos a resumir. Las novelas son de las obras literarias más importantes que se pueden narrar en prosa. Lo que se está buscando es la estética y la historia. O sea, debes contarla de manera bella, buscando la belleza. Y dice, aunque esta última puede perfectamente ser ficticia. O sea, la historia puede no ser real. Además, hay distintos tipos de novelas, como son de aventuras y fantásticas, como Harry Potter, de misterio. Una novela de misterio, ¿cuál será? Ah, pues por ejemplo, la de Frankenstein, ¿no? Frankenstein es una novela de misterio. Pero es una novela epistolar. Si ustedes han leído ese libro o lo revisan un fragmento, Frankenstein no es el nombre del monstruo. Frankenstein es el apellido del doctor que lo creó. Entonces, el monstruo del doctor Frankenstein. Y está escrito a manera de cartas. Entonces, es una novela de misterio. Policíacas o de terror, novelas de ciencia ficción, novela rosa, o sea, las románticas, novela realista o psicológica. Dice, vemos entonces que la novela hace referencia a una redacción narrativa extensa en la que se incluyen descripciones y diálogos. Como ejemplos de novelas podemos observar los escaparates de las distintas librerías de la ciudad. La mayoría de estos libros son novelas. O sea, casi todos los libros que se venden son novelas. Y hay para todos los gustos. Quedamos cuando vimos este tema que las novelas, a diferencia de los cuentos, son historias más complejas. Están divididas en capítulos, tienen más personajes y la descripción de cada lugar o de cada personaje es muy detallada. Y en un cuento, pues todo es como más relax. Ahora sí, vamos a hablar de los cuentos, nuestro género favorito. Dice, ¿qué es un cuento? Son narraciones cortas que pueden estar basadas en hechos reales o inventados. En muchos casos, los cuentos surgen como inspiración de antiguas leyendas o escritos. Se caracterizan por tener un argumento sencillo y una trama protagonizada por un personaje o un grupo reducido. Todos los cuentos que hemos leído aquí tienen pocos personajes. Si piensan en el cuento de la luz es como el agua, pues de hecho la imagen que les pongo aquí es de ese cuento, de la luz es como el agua. Se los puse ahí en Classroom para que lo consultaran. No sé si alguien lo leyó. Ese cuento de Gabriel García Márquez, pues tiene pocos personajes. Son Toto y su hermano y los papás. Y ya. Y de repente sale ahí algún amigo de los niños. Pero es un grupo reducido de personajes. Su estructura es cerrada, con una sola trama y sin conflictos secundarios y concisos.
para no ser confundidos con una novela corta. Entonces, todo es muy, muy breve en el cuento. Las imágenes o ilustraciones son importantes para este tipo de libros. Bueno, no siempre, no todos los cuentos traen ilustraciones, pero dice que pueden ayudar a captar la atención del lector y al mismo tiempo lo ayudan a imaginar esa historia, ya sea moralizante y fantástica, que está leyendo. Bueno, pues creo que ya hemos hablado mucho de los cuentos, así que no nos vamos a detener aquí, pero es un subgénero del género épico o narrativo. La fábula, esto también ya la hablamos. Dice que la fábula, pues en la fábula los protagonistas son casi siempre animales y toman características humanas, o sea que los animales pueden hablar y piensan como humanos. Normalmente las fábulas tienen un fin de enseñanza o la famosa moraleja, siempre con un claro carácter instructivo didáctico. O sea, te enseñan algo sobre la amistad, el trabajo, los valores. Estas enseñanzas siempre se incluyen al final de la fábula. Las fábulas son historias cuyo objeto principal es ofrecer una moraleja al lector, para que comprenda una lección importante sin que le resulte demasiado complicado. Muy bien, ¿no? Pues a todos nos gusta aprender a través de historias. ¿Qué más? Dice leyendas. Ah, de esto también ya hablamos. A ver, ¿qué dice principalmente de la leyenda? Que dice que está inspirada por el misticismo. Dice, es una narración de hechos que pueden ser naturales, sobrenaturales e incluso una mezcla de ambos. Eso es lo que platicamos, ¿no? Que con la leyenda te quedas con la sensación de si habrá pasado o no. Y se va contando de generación en generación una leyenda. Dice que las leyendas giran en torno a un tiempo y lugar familiar, conocidos, una característica que aporta veracidad al relato. Pues sí, ¿no? No es del todo fantasía, una leyenda. ¿Qué más? Aquí viene uno nuevo. Este subgénero es conocido como los cantares de gesta. Tan solo por la ilustración ya sabes que es algo de la antigüedad. Los cantares de gesta generalmente no suelen tener material histórico verídico y no pasan a ser leyendas. Es el caso, por ejemplo, de los caballeros de la mesa redonda. Su misión es relatar sucesos históricos que giran en torno a un héroe y el cual reúnen los valores que representan al pueblo en cuestión. O sea, ¿qué es un cantar de gesta? Así en resumen, pues es una historia que habla de un héroe que reúne cualidades. Esos son los cantares de gesta. Su nombre viene porque eran creados para ser cantados o recitados, normalmente por los juglares. Esto era lo que les decía. Un juglar era una persona en la Edad Media que se paseaba por la calle contando sus historias. De manera que a través de ellos enseñaban al pueblo y al mismo tiempo que lo entretenían. Se conservan pocos cantares porque muy pocos de ellos fueron recogidos por escrito. Pues sí, ¿no? Porque eran cosas para ser contadas nada más. Destaca por su relevancia histórica el cantar del mío Cid. Sí, yo cuando iba en la prepa me obligaron a leer este libro. El cantar del mío Cid. Era un libro así enorme, grande, con con un lenguaje así bien raro, como de, no sé, como de español antiguo. No, una cosa muy fea. No lo lean, la verdad. Bueno, si quieren, pero yo no se lo recomiendo. El cantar del mío Cid. Es es un cantar de gesta, porque igual pues, contiene unos versos y habla de las aventuras de un caballero, así en la España de la antigüedad. No es muy atractivo para mí, pero bueno, este es un cantar de gesta. Entonces son relatos de caballeros que hablan de sus hazañas o sus vivencias. Eso es un cantar de gesta. Luego viene la épica. Ahora sí, el género épico puro habla de hazañas. Dice, se trata de historias o hazañas que han sido realizadas por héroes históricos. Y dice, en un momento puntual
y que quede expresado eso mismo en el texto. Son narraciones donde predominan la descripción y el diálogo, y que basándose en hechos a menudo fantasiosos, se enaltece la figura de una persona. Los hechos pueden ser reales, si bien se acude a la fantasía para aumentar la importancia del hecho, es decir, se exagera. Y esta es una palabra que hemos escuchado mucho, ¿no? Cuando alguien dice, no, pues eso que pasó fue algo épico. Épico es, quedamos, algo que es digno de ser contado. Entonces, el género épico habla de enaltecer la figura de una persona, algún héroe de la antigüedad, una cosa así. Quedamos que yo les hablé hace rato de la leyenda de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh, eso pertenecería al género épico en realidad, porque habla de las hazañas y es totalmente fantasía, es fantasía, pero pues para ese pueblo era algo muy, muy importante, porque la gente quería pensar o hacer lo mismo que los héroes de sus historias. Entonces enaltecían toda su personalidad. Eso era, eso era lo que se contaba. Bien, ¿tienen alguna duda? A ver, acá nos escribió Bere. Dice, ¿y qué calificación sacó por leer ese libro? No, pues la verdad yo... Ah, no, me lo dejaron, era en secundaria cuando me lo dejaron leer. Pero ya saben que cuando uno va en la secundaria, pues como que nada te interesa. Bueno, a mí no me interesaba estudiar, la verdad, en la secundaria, porque andas pensando en otras cosas y me acuerdo que en español era muy malo en la secundaria. Y no, pues seguramente no pasé el examen. Pero qué libro tan aburrido. ¿Por qué los maestros hacen eso? Y la lectura no debería ser obligatoria, que cada quien lea lo que le gusta. Bueno, pues el libro del Cantar del Miocid. Un libro muy aburrido. Si se lo encuentran, pues no lo lean. Vamos a hablar ahora sí de el poema épico, y aquí es donde estaba la confusión de hace rato, ¿no? O es un poema o es una historia. ¿Es una historia cantada o es un poema que narra una historia? Bueno, pues el poema épico dice, es un tipo de narración en verso, donde se cuenta la historia de un héroe que salva una ciudad. Pueden ser directos o indirectos. Por lo común, se cuentan en pasado. Pues sí, ¿no? Es algo que ya sucedió. Son poemas épicos, por ejemplo, La Cristiada de Diego de Ojeda, La Araucana de Alonso de Ercilla. Ay, quién sabe, pero se escucha muy aburrido, ¿no? Bueno, un poema épico, entonces estamos hablando como de eh, la novela caballeresca, pero aquí la diferencia es que está escrita en verso, en verso. La historia de un héroe que salva una ciudad, pero cuenta como subgénero de el épico. Es un subgénero del género narrativo, pero es un tipo de historia en especial. Bueno, aquí la ilustración nos da una idea, ¿no? ¿Qué tipo de historias son? ¿Qué más? La epopeya. Ah, esta es muy popular, la epopeya. Esta siempre la mencionan en las preguntas del examen. Siempre viene algo de la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Dice, es de carácter mítico. Proviene de los griegos. Otra vez los griegos, los cuales adoraban a los dioses. Por ese motivo, muchas veces este subgénero literario se pone en duda. Pues ya habíamos platicado de los griegos que eran politeístas. Quiere decir que tenían muchos dioses. Los griegos tenían dioses para todo. Existía el dios del vino, la diosa de la casa, el dios del mar, el dios del fuego, y así, dioses para todo. Entonces dice que mezclaban sus historias con la vida de los dioses. Por eso dice que son de carácter mítico. Acuérdense que los mitos siempre tienen que ver con dioses. Cuentan las hazañas de un personaje que se considera héroe, popular e importante de un pueblo. Se transmitían de generación en generación mediante cantos y recitales. Destacan como epopeyas clásicas la Ilíada y la Odisea. O sea, los ejemplos más conocidos
de los que siempre se habla cuando nos referimos a epopeyas son la Ilíada y la Odisea. Estos son los libros, yo diría que los más famosos después de la Biblia, la Ilíada y la Odisea. Y son libros que, pues en todas las escuelas los dejan leer, o al menos un fragmento. La Ilíada y la Odisea son los libros de la literatura clásica griega y hablan justamente de las batallas de los héroes de la antigüedad. La Ilíada es donde viene lo de, a ver, con la imagen. Ustedes saben, esta imagen es de una película, o saben a qué hace referencia seguramente. ¿Qué es esto que aparece en la foto? Adelante. Adelante, Tania. Sí, Tania. ¿Es la foto? Ajá, pero ¿esa foto a qué hace referencia? Bueno, yo la vi en la película de Troya. Exactamente, muy bien, muy bien. Correcto, Tania. Ese es el famoso caballo de Troya. Y dice Ángel por acá, ¿el caballo de Troya? Exactamente. Entonces, la historia de la guerra de Troya se narra en la Ilíada. Les digo, pues, hay película de eso, pero es una historia muy antigua, muy antigua. Y los griegos estaban obsesionados con esa historia, porque los personajes eran gente con muchas cualidades, los personajes de la historia, de la Ilíada. Y todos los griegos querían pensar o vivir como ellos, como los héroes. Entonces eran caballeros así muy valientes y que defendían a su pueblo y amaban a sus mujeres. Entonces todos admiraban a esos héroes, pero quedamos aquí que tenían un carácter mítico, o sea que mezclaban guerreros de la vida real con el favor de los dioses y demás. La historia de la Ilíada empieza con un concurso de belleza. Había un concurso de belleza y Afrodita, o sea, una diosa, la diosa de la belleza justamente, eh, participó en el concurso. Y había un hombre, un guerrero, que se llamaba Paris. Y Paris era el juez en ese concurso. Así que Afrodita le dijo a Paris que si la hacía ganar el concurso, le iba a dar el amor de la mujer más bella, que era Helena. Entonces Paris hizo que Afrodita ganara el concurso. Como Afrodita ganó, pues Paris se sintió con el derecho de raptar a la mujer más bella. Esa mujer era Helena. Pero Helena estaba casada, tenía esposo. Su esposo era Menelao. Y Menelao era rey de Esparta. Entonces, como Paris se llevó a Helena, pues Menelao se enojó y le pidió ayuda a su hermano. El hermano de, el hermano de Menelao también era un guerrero, era Agamenón. Y entonces esa pelea entre pueblos fue conocida como la Guerra de Troya. En Troya era un pueblo y los aqueos era el otro, al que pertenecía París. Y entonces, pues ahí empieza esta situación. Y el caballo de Troya, pues seguramente conocen esa historia, ¿no? O han visto la película. Fue la manera en la que los griegos derrotaron a los troyanos, porque estaban escondidos adentro y fingieron que ya se rendían y les mandaron un regalo a los troyanos, pero el caballo tenía adentro a los guerreros. Entonces lo metieron a su ciudad y ahí empezó el ataque. Y pues ahí hay otros personajes, ¿no? Por ejemplo, Aquiles y Héctor, que seguramente han escuchado del talón de Aquiles. El talón de Aquiles, pues también viene de esa historia. Es el punto débil de una persona. Porque justo en esta historia de la Ilíada cuentan que Aquiles era un semidios. Para darle la inmortalidad a Aquiles, su mamá lo sumergió en una fuente que era mágica, pero al sumergirlo, cuando era bebé, lo agarró del talón. Entonces el talón fue la única parte que no se sumergió en el agua, o sea que era su punto débil. Y en la historia cuentan que
Aquiles murió porque le dieron con una flecha en el talón, y entonces pues esa era la parte que no era inmortal, y pues por eso. Así que estas historias todavía hoy en la actualidad tienen relevancia por todo lo que significan, ¿no? O sea, la valentía, el amor, todo eso está, el ingenio, todo eso está, pues yo creo que no tiene época, está en todas las culturas, pero pues son epopeyas, porque son ahora sí que historias legendarias, ¿no? Diríamos. Bueno, historia legendaria es como un pleonasmo, ¿no? Porque pues, es algo digno de contarse, pero pasó hace muchos años. Y la Odisea es otra, la Ilíada y la Odisea. Son como los dos grandes libros de los griegos. De la Ilíada se desprende la Odisea. Ah, pues el que ideó el caballo de Troya era un personaje que se llamaba Ulises. Ulises. Ulises fue el que tuvo la idea de, de que les regalaran un caballo y que adentro se escondieran. Pero ya después de que acabó la guerra de Troya, Ulises tuvo sus propias aventuras. Y esas aventuras están contadas en la Odisea. La Odisea es sobre un viaje, el viaje de Ulises, que por alguna razón fue desterrado y viajó por muchos años para regresar a su país. Pero en el camino, pues se encontraba con diferentes. Él iba en un barco. En el camino se encontraba con diferentes personajes. Ahí en la Odisea, pues aparecen las sirenas. Hay una parte donde este, los ataca un cíclope, un gigante que tenía un solo ojo. Y Ulises va como con unos amigos, pastores o no sé qué, y se meten en una cueva y los persigue un cíclope. Bueno, todo eso se cuenta en la Odisea. Y también es como una historia de valentía, porque pues a pesar de que todo le pasaba a Ulises, pues él se mantenía firme, ¿no? Porque quería ir a ver a su esposa y no sé qué. Y luego fue seducido por una bruja que los transformó en puercos. Y así, o sea, son historias de fantasía. Pero los griegos eran fanáticos de esas historias. Todos querían pensar como Ulises, ¿no? Porque era muy ingenioso y valiente y amoroso. Entonces dice Tania, es una de mis películas favoritas. Mi hijo se llama Paris. Es muy interesante la historia. Ah, mira, Paris como el héroe de la Ilíada. Pues sí, así es. Léanla. Si tienen oportunidad, pues lean aunque sea un pedacito. Aunque el lenguaje no está tan fácil. Mejor busquen un resumen o alguna versión corta. Porque imagínense, se escribió hace como 1500 años. O sea, no es un lenguaje. No, hace 2500 años. 2500 años. Incluso es más anterior mucho más anterior a Platón, Aristóteles, todo, porque habla del origen de los griegos. El origen de los griegos. Ellos creían que eran descendientes de los dioses. Entonces en la Ilíada pues aparecen dioses. ¿Qué más? Ah, y no se sabe quién. Bueno, sí se sabe que fueron escritas por una misma persona, pero eso se pone en duda. Pasó hace tanto tiempo que no, o sea, es difícil rastrear el autor de estas historias. Entonces se cree que fueron creadas por muchas personas. De generación en generación las fueron perfeccionando, aunque se reconoce como el autor a Homero, que era un poeta ciego. Pero es difícil de creer que una sola persona, haya escrito algo tan importante. Más bien, a lo mejor Homero era como también un ser mitológico o algo así. Bueno, nunca lo sabremos. Ahora sí, esta es la epopeya. La epopeya es un subgénero del género narrativo y es algo muy particular, ¿no? Porque habla de historias de héroes o batallas de la antigüedad y le dan identidad a un pueblo. O sea, es el origen de ese pueblo. Y los líricos, pues ya los habíamos visto, ¿no? La oda, la elegía. Ah, bueno, esto nada más es la repetición. La oda, ya dijimos que es un poema de admiración. La elegía es un poema melancólico o de
lamentación. La égloga, quedamos que tiene que ver con la vida de los pastores. Dice, son poemas bucólicos. Bucólico se refiere a la vida en el campo. Bucólico. Su tema principal es el amor, pero existe diálogo. Y puede ser uno o varios poemas. Dice, puede ser un monólogo pastoril o un diálogo entre pastores. La sátira también ya la habíamos platicado, el himno también, la canción también, el romance, este nos faltó. Esto es del género lírico, es un relato extenso de ficción y los protagonistas son caballeros. Dice, hay distintos romances como son los históricos, los carolingios, los fronterizos, los novelescos y los líricos. Está muy complicado esto, ¿no? A ver, aquí está lo del epigrama. El epigrama. Que, fíjense, aquí lo ponen como epitafio, un epigrama. Vamos a leer este epitafio. Dice, acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había. Ah, imagínense poner este epitafio en alguna tumba. Es un poco grosero, ¿no? Bueno, pero un epigrama, quedamos que es una frase como ingeniosa. Es una frase ingeniosa. Dice, composición poética breve para expresar un pensamiento único, utilizando formas ingeniosas. Los epigramas se solían poner sobre un objeto, como una estatua, regalo o tumba. Poco a poco los epigramas sobre las tumbas crearon un nuevo concepto, los epitafios. Con la aparición de los epitafios, los epigramas pasaron a tener el carácter con el que hoy en día los conocemos. Poemas ingeniosos y breves, de tal forma que pudieran pasar por una inscripción o rótulo. Si nos remontamos a la antigua Grecia, otra vez, encontramos epigramas en la Antología Palatina. Bueno, pues un epigrama. Un epigrama es como ingenioso, y hace rato habíamos hablado de que la égloga también puede ser considerado, ¿no? Ese poema de lamentación también puede pasar a ser un epitafio. Y bueno, creo que ya. Oh, nos falta de los dramáticos. Dramáticos. Por último, vamos a revisar los subgéneros del género dramático. Recuerden que el género dramático tiene que ver con el teatro. Una de sus principales características es el uso del diálogo entre los diferentes personajes que se enfrentan a todo tipo de conflictos y situaciones. Dentro de este género nos encontramos con 4 subgéneros principales. La tragedia. La tragedia es una forma de expresión literaria, dramática y teatral. Sus inicios se remontan a la antigua Grecia, otra vez, formando parte de las representaciones teatrales. Estas obras solemnes describían situaciones trágicas donde un personaje heroico o ilustre se enfrentaba a un destino cruel y triste. Normalmente, el trágico final solía ser la muerte, el exilio o la locura. Es un tipo de narración en donde los personajes se enfrentan entre sí, generalmente terminan en una odisea, muerte o similar de los personajes protagonistas. Se caracterizan porque tienen un final trágico y a diferencia, pues es lo mismo que dice arriba, ¿no? Y a diferencia, ¿dónde me quedé? De otros géneros, no termina con la felicidad de los protagonistas, sino con todo lo contrario. La locura, la envidia, el rencor, la muerte son elementos comunes en las tragedias. O sea que es fácil de reconocer, ¿no? Una tragedia es, por ejemplo, aquí les pongo la imagen de Edipo Rey. ¿Se acuerdan que también les había platicado de esa historia? En la época de los griegos había un escritor, un dramaturgo que se llamaba Sófocles o Sófocles, y pues todavía se siguen leyendo sus obras, incluso se representan, o sea, todavía pueden ir a ver una obra de teatro del tiempo de los griegos. La más conocida es esta, Edipo Rey, y pasó a nuestra cultura como el complejo de Edipo. O sea, cuando un hombre
o un niño se enamora de su madre, porque incluso pasa. En el psicoanálisis lo explican como una etapa de la vida del niño, del desarrollo del niño, que los niños tienen especial admiración por su madre en cierta época y que incluso pueden tener como un amor más cercano, ¿no? O incluso erótico hacia la madre. Bueno, eso ya está estudiado por la psicología y se llama el complejo de Edipo. Toma su nombre de esta historia, de un hombre que por azares del destino se casa con su mamá y cuando se entera se saca los ojos. Entonces, pues claro que es una tragedia, ¿no? Y cuenta la historia, o sea, esa es la historia, pero todo está a modo de obra de teatro. O sea, tiene sus personajes, sus diálogos y todo. Bueno, ¿tienen alguna duda con la tragedia? ¿Todo bien? Es fácil, ¿no? De reconocer. Una tragedia, pues es cuando a los personajes les va mal. Dice Gina, Sigmund Freud, exactamente. Sigmund Freud lo explica, el complejo de Edipo. Si les interesa el tema, búsquenlo. Está muy padre enterarse de esas cosas. Y el otro sería el complejo de Electra, ¿no? Electra, igual, el complejo de Electra es el caso contrario. Cuando las niñas se enamoran de su papá o tienen una cercanía muy intensa con su papá. Bueno, pues cosas que suceden. Dice, destacan sobre todo las tragedias griegas y constan de un prólogo, un párodo o canto solemne realizado por un coro. Episodios, estásimos o cantos del coro que separan las escenas o episodios entre sí, y el éxodo o escena final con un diálogo de despedida de la tragedia. Bueno, esto es algo muy importante de las obras clásicas griegas, las obras dramáticas, que siempre están acompañadas de un coro, porque cuando los griegos hacían sus representaciones, los personajes tenían máscara. De hecho, la palabra personalidad tiene su origen en eso, porque máscara en griego quiere decir prosopone, se decía prosopone. Prosopone es máscara en griego, y de ahí viene la palabra personalidad. La personalidad es tu prosopone, la máscara que pones hacia la gente. Qué interesante, ¿no? Y eso viene del teatro, de los griegos. Dice Hans, el inicio de la película Hércules. Ándale, muy bien. Exacto. Esta película me gusta mucho. La película de Disney, Hércules, es una de mis favoritas. Y ahí habla justamente de eso. Hay unas mujeres que están cantando, ¿no? Pero cuentan una historia. Así que los griegos lo hicieron todo, todo, todo. Y quedamos que en esas representaciones siempre había atrás un grupo de cantantes, que era el coro, y exaltaban algún momento importante o dividían las escenas, pero era todo cantado. Entonces, muy interesante. Vamos ahora con otro, la comedia, el otro subgénero. Los protagonistas tienen que enfrentarse a situaciones de la vida diaria, lo cual hacen con humor, aunque la situación no sea graciosa. Toma como base la debilidad del ser humano con la finalidad de entretener. Bueno, creo que esta no requiere mucha explicación, ¿no? Cuando hablamos de comedia, pues es algo humorístico. Se exageran las conductas de la gente normal y corriente para reflejar los vicios y defectos de una sociedad y hacerlo en tono moralizante. O sea que es una burla también, la comedia, pero con la finalidad de, pues, entretener o hacer reír a la gente. La comedia nace en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Ahora vamos a hablar de la tragicomedia, o sea, la fusión de la tragedia y la comedia. Se trata de obras dramáticas donde se mezclan elementos cómicos y trágicos, composición rica en sarcasmos y parodias. Recuerden que el sarcasmo es como lo que conocemos como el humor negro o una frase pues igual ingeniosa pero como de burla. Normalmente hacen una síntesis de las características propias de una clase social. En las tragicomedias, el suspenso es indispensable.
Este se intensifica hasta llegar al final o conclusión de la obra. Un final que es la consecuencia de los actos acaecidos durante toda la obra. Una de las tragicomedias más célebres es La Celestina, escrita por Fernando de Rojas. Podemos encontrar diferentes dramas, como por ejemplo el drama histórico, lírico, de pasión, litúrgico, satírico, social, abstracto y escolar. O sea, subgéneros de los subgéneros. Y por último, el drama. El drama, ¿qué es el drama? Proviene de la palabra teatro. Es un subgénero literario un poco amplio en donde se mezcla la comedia con la tragedia, dando un punto de vista un poco más realista, destinado a ser representado ante el público y siempre de frente a un auditorio. Una obra pensada para ser vista y sentida por el espectador. Lo principal de la obra dramática es lo que ocurre en el escenario, por lo que no es narrado, no, pero esta es como la descripción general, ¿no? De lo que es un drama, o sea, el género dramático. Dice, lo que sucede en la obra no está descrito ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. Bueno, este no sería un subgénero, este es el género dramático. Dice, existen obras dramáticas sin palabras, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. No, este no es un subgénero. La tragicomedia sí, la tragedia, la comedia y la tragicomedia sí, pero el drama no es subgénero. Este más bien es el género, ¿no? Dramático. Y ya las últimas dos. Estos sí son subgéneros. Hay un subgénero que se llama zarzuela. La zarzuela. Es un espectáculo musical teatral, cómico musical. Dice, procedente de España, que cuenta una historia con partes habladas y partes cantadas. Otra vez, los géneros no son puros. Aquí están mezclando la música con la representación teatral. O sea que es una obra musical, pero dice que surgió en España. Hay muchas variantes de zarzuela. La primera vez que se representó una obra de este tipo se hizo en el Palacio de la Zarzuela, en España, obviamente. Por eso recibió este nombre. La zarzuela se hizo muy popular en las Américas durante la época colonial. Pues claro, ¿no? Aquí era la Nueva España. Destacan como autores más importantes Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Más tarde, la zarzuela daría origen a la zarzuelita y el sainete. Ah, aquí está el famoso sainete. O sea, una obra pequeñita de un solo acto, pues también acompañada de música entonces. La ópera, esta pues es como más popular. Así que la ópera es un subgénero del género dramático. Pues sí, porque igual es una obra de teatro, pero es cantada. La ópera es una obra creada para ser representada. Podríamos decir que ciertos géneros del teatro musical están muy relacionados con la ópera, como por ejemplo la zarzuela española, aunque cada una con sus propias características. Para el canto operístico se necesitan una serie de cualidades y características especiales. Los temas más utilizados en las piezas operísticas son el amor, conflictos sociales y políticos, históricos y actuales. Y listo. ¿Ustedes irían a la ópera o han tenido oportunidad de ir a la ópera? A mí la verdad como que no me llama la atención, pero no sé si a ustedes les interesaría la ópera. Dice por acá, pero que sí, le gustaría la ópera. Pues sí, es que todo es muy solemne, ¿no? Seguramente hay óperas como más ligeras, pero si todo es cantado, si los actores están cantando todo el tiempo, no sé si lo soporte. Si de por sí ya a veces las películas donde salen canciones, pues luego como que no me gustan tanto. Pero dice Mari, es muy padre. Ah, o sea que sí conoces la ópera. Dice Vero que ya fue también. Ajá, yo nunca, pero no sé si me animaría. La ópera. Pues tal vez lo probaré. Pero entonces quedamos que la ópera sí es un subgénero. Dice Mari que yo fui a una de la UNAM, a una ópera.
Pues sí, además debe ser gente con una preparación impresionante, ¿no? Porque imagínense aguantar, y aparte no usan micrófono ni nada. O sea, todo es su voz. Deben tener un entrenamiento muy, muy especial. La ópera. Bueno, pues con esto, ahí que está. Con esto vamos a finalizar. Ahora sí. Entremés y sainete. El entremés es una pieza teatral breve en un solo acto, de tono humorístico. Tal vez eso sea lo más importante, ¿no? En el entremés, lo importante es el humor. Yo les decía que es como un sketch, que originalmente se representaba en los entreactos de una comedia o un drama. O sea que es como el famoso intermedio, ¿no? Y luego el sainete. El sainete es una pieza dramática, jocosa, en un solo acto, de carácter costumbrista y popular, representado en España durante el intermedio o al final de una función. Sustituyó al entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. O sea que primero fue el entremés y luego el sainete, según lo que dice acá. Pero pues era como de carácter popular. A lo mejor eran actores no profesionales, pero pues actuaban algo chistoso para entretener a la gente. Muy bien, pues con esto ahora sí vamos a finalizar nuestros subgéneros. Era lo único que nos faltaba, los subgéneros de los géneros ya conocidos. Acuérdense que las tres categorías principales son lírico, épico y dramático. Y a veces se incluye el didáctico. Pero dentro de cada uno de esos hay otra clasificación, son los subgéneros. Y ahí encontramos todos los que vimos hoy. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Comentario? ¿Algo más que quieran decir? Ya sé que fue mucho de lectura, fue pura lectura, pero pues teníamos que enterarnos de qué se trata cada uno. ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos? ¿No? Por acá ponen likes. Dice, solo es cuestión de estudiar e identificar. Pues sí, ya que hayan hecho su lista, nada más lo que les toca es repasar. Pero de todos modos, yo les voy a enviar una actividad donde relacionen cada nombre con sus características. O sea, ¿qué es un epigrama? ¿Qué es una égloga? ¿Qué es un sainete? ¿Qué es una ópera? ¿Dónde lo clasifican? Entonces, ¿en qué parte del examen preguntan eso? Esto viene a partir de la pregunta por ahí de la 20. Por ejemplo, habíamos revisado la 21, la pregunta 21 o... A ver, ¿qué otra habla de eso? La pregunta 19, la pregunta 20 y la pregunta 21. A ver, vamos a verlas rápidamente. Ya con lo que vimos ahorita, ya podríamos responderlas sin problema. A ver, les voy a presentar la pantalla nuevamente. Y vamos a ver las preguntas de la guía que hablan de este tema que tratamos hoy, porque se los debía. A ver, aquí está. ¿Ya alcanzan a ver la pregunta? Sí, ya se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Es la pregunta 19, eso lo encuentran en la página 77 de la guía. Y dice, lea el siguiente fragmento y conteste. Es un fragmento de Edipo Rey. Ya desde ahí, si nosotros pues recordamos lo que vimos en la clase de hoy, Edipo Rey, ¿a qué subgénero pertenece? ¿A qué subgénero pertenece? ¿A la tragedia? Correcto, Has, muy bien. Es parte de la tragedia, porque acuérdense que Edipo al final se saca los ojos cuando se entera que se casó con su mamá. Qué tragedia, ¿no?
La mamá de Edipo se llamaba Yocasta en la historia, Yocasta. Y el papá de Edipo, porque Edipo pues obviamente era un rey, el rey de Tebas en la antigua Grecia. El papá de Edipo se llama Layo. Layo es el papá. Entonces dice, lea el siguiente fragmento y conteste. Edipo rey. Edipo, pero ¿a qué muerto se refiere el dios? Creonte. A Layo, nuestro soberano antes que tú llegaras, murió asesinado, y ahora el dios manda que alguien castigue a los culpables. Edipo, ¿dónde fue asesinado Layo? Creonte, dijo que se ausentaba a consultar al dios y no volvió. Todos los mensajeros que le acompañaban murieron, menos uno, que huyó espantado. Solo nos dio una noticia, que le asaltaron y le dieron muerte a una persona. Bueno, nos está contando parte de la historia. Acuérdense que Edipo, como había una profecía que decía que iba a hacer algo muy malo en su vida, cuando Edipo era bebé, lo expulsaron, digamos que lo desterraron para que lo cuidara otra familia, porque la profecía decía que cuando ese niño creciera, pues iba a pasar algo malo. Entonces Layo, que era su papá, era el rey, lo expulsó. Por azares del destino, Edipo sí se convirtió en el rey de ese mismo país, pero no sabía que Layo era su papá. Entonces asesinaron a Layo y Edipo quedó como el rey. Entonces dijo que se ausentaba a consultar a Dios y no volvió. Bueno, nos cuentan parte de la historia. ¿Quién escribió esto? Sofocles. Y la obra, pues, es Edipo Rey. Ahora, ya que lo leímos, dice, ¿a qué subgénero pertenece el texto anterior? No es una comedia, habla de que alguien se muere, no es una ópera, no parece estar cantado, o no sabríamos porque eso se tiene que representar. Una tragedia, aquí esta es la opción correcta, y una zarzuela no, porque la zarzuela también es una obra musical. Y pues quedamos que pues ya conocemos la historia. Entonces estamos enterados de que efectivamente es una tragedia. Vamos a ver la pregunta siguiente, la 20. ¿A qué elemento del poema se refiere sonreía como una flor? Dice, juventud divino tesoro, miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera obscura, hecha de noche y de dolor. Fragmento de diverso, no sé qué, poesía de la juventud. Bueno, ¿de dónde se obtuvo este fragmento? Vamos a leerlo otra vez. Juventud, divino tesoro, miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Te preguntan, ¿a qué elemento del poema se refiere sonreía como una flor? ¿Qué es esto? ¿Es una estrofa? ¿Es una figura retórica? ¿Es métrica o verso romántico? ¿Cuál sería la respuesta? Esa parte que está seleccionada, ¿qué elemento del poema es? ¿Una estrofa? ¿Una figura retórica? ¿Es la métrica o es verso romántico? Dice Chris que es la D. Ok, la D. A ver, ¿alguien más? Cristis quiere participar. Adelante, por favor. No, es que iba a decir la D, pues que pensé que no me leía. Gracias. Sí, ya quedó que la D. De nada, Chris. Por acá nos dicen, Has, que la A será una estrofa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La A o la D? Solo tenemos que elegir una. Lo que nos preguntan es, cuando dice el poema sonreía como una flor, ¿a qué elemento se refiere del poema? ¿Es una estrofa? ¿Es una figura retórica? ¿Es una métrica o es un verso romántico? A ver, vamos a preguntarle a Mari. Oye, Mari, ¿tú qué opinas? Adelante. Yo creo que es la D. Mari. Hola. Dice Bere que una estrofa.
Mari, ¿estás ¿Ya ahí? me oye? Es que no sé si me oyen. Bueno, no escuchamos a Mari. Pero, a ver, ¿alguien más? ¿Qué opción elegirían? ¿Estrofa, figura retórica, métrica o verso romántico? Dice por acá Mari, no sé por qué no se oye. No, no escucho a Mari. Si no, escríbenos tu respuesta en el chat. Dice que es la A. Es una estrofa. Dice Chris que también es la A. A ver, Verona, ¿tú qué opinas? ¿Cuál escogerías? Ajá, solo lo subrayado. Verona, ¿estás ahí? No, parece que Verona no. Pues, ¿qué creen? Que no es la A ni la D. No es una estrofa. Porque una estrofa es un conjunto de versos. La estrofa sería en ese caso todo. Esto es una estrofa. O sea, cuando eliges un grupo de versos. Pero eh, la D es un verso romántico. Pero acuérdense que nada más vamos a hablar de esto, ¿eh? Sonreía como una flor. Si yo les digo sonreía como una flor, ¿eso creen que sea romántico? Mm, dice, es que solo lo subrayado. Sí, efectivamente, solo lo subrayado. No, no es la A ni la D. Entonces, ¿cuál será? Si no es la A ni la D, ¿cuál es? Dice Cecilia Guadalupe que es la B. Es una figura retórica. Sí, efectivamente. Hasta ustedes hicieron una exposición de figuras retóricas. Las figuras retóricas son, se clasifican de diferentes maneras. La metáfora es una figura retórica. La metáfora, el hipérbole, el hipérbaton, ¿se acuerdan? Que lo platicamos. La antítesis. Bueno, esto de sonreía como una flor es una figura retórica. Una figura retórica que se llama símil. El símil es cuando comparas una cosa con otra. Sonreía como una flor. Entonces, es una comparación. Acuérdense que lo vimos en la clase con algunos ejemplos. Si les digo, sudé como puerco. Sudé como puerco también es un símil. Cuando se convierte en metáfora es cuando tomas una cosa en vez de otra. Por ejemplo, si digo, sus cabellos son de oro, esa es una metáfora. Pero si digo, sus cabellos son como de oro, entonces es un símil. Dice, está en sentido connotativo. Exactamente. Las figuras retóricas son el uso del lenguaje connotativo, o sea, darle otro significado a las palabras. Sonreía como una flor. Bueno, pues la respuesta es la B. Estrofa, acuérdense, es el conjunto. Verso romántico, pues es que no habla precisamente, al menos esta parte, no habla de una cuestión amorosa. Y la métrica es la medida de los versos. Los versos, a veces los versos están acomodados, es decir, la rima está salteada. Esta de aquí tiene que rimar con este, por ejemplo, y esta de acá tiene que rimar con el otro. Están uno y uno. Bueno, a esa clase de acomodo se le llama métrica. Y hay veces donde solo rima el primero y el último. Es otro tipo de métrica. Bueno, esa sería la métrica. Pero aquí la correcta es figura retórica. Creo que tenemos que seguir estudiando entonces, para que nos quede bien, bien claro este asunto. Muy bien, pues ya quedamos con estos temas. Se nos fueron varios, me parece que ya no está Chay, ya se fue Ángel, pero bueno, pues ya nos pasamos del tiempo, de cualquier modo. Ya son las 10:15, entonces creo que es momento de partir.
Hoy nos dedicamos a revisar ya el último tema de español que nos quedaba, que es lo de los subgéneros, y espero que lo puedan repasar. Ya saben que yo les comparto todo el material. Esto se los voy a mandar en PDF para que hagan su propio resumen.